muchas gracias por esperarnos ahí luego de este retorno. Hoy 11 de octubre, ya el mes avanza todo como debe ser. Y aquí en Voz para el Cambio, siempre listo para ver lo que acontece aquí y en el globo terráqueo, ya esperando el reingreso otra vez de Freddy Ferreras para que nos ayude a entender los acontecimientos que se han producido en la República Dominicana y digamos que en el mundo hay hechos que llaman la atención por grotesco, por exagerado, y entonces nosotros en este error estamos obligados a ver cuanto sea necesario y uno de una manera modesta poder tratar de ver o llevar mensajes que puedan contribuir a pacificar el globo, nuestro entorno. Por ejemplo, aquí entre nosotros nos ha llamado la atención que desde la República Dominicana que se han hecho tantos esfuerzos por tener niveles de entendimiento con los vecinos haitianos, ahora ha trascendido que cuando el presidente de la República ha emitido opiniones tendentes a flexibilizar lo que tiene que ver con el cierre de la frontera, grupos de rebeldes haitianos han querido tener o han hecho manifestaciones dando a entender que ya no le interesa que haya relación comercial entre Haití y la República Dominicana. Vimos algo positivo, que lo que queda de autoridad en Haití estuvo enfrentando esos rebeldes, tratando de que eso se produzca. Sin embargo, hay un detalle que nosotros lo vemos como una derrota para la República Dominicana, y es que aun cuando en principio hicimos esfuerzo para interrumpir el comercio por la construcción unilateral del canal que tienen en curso los haitianos, bueno, pero ocurre que el capital, el comercio no tienen patria. Y entonces ya se ha comprobado que aun cuando la frontera está cerrada, ha habido tráfico en la frontera, negociaciones entre haitianos y dominicanos. Y el doctor Freddy Ferreira, que además de médico es historiador, nosotros leyendo esa información nos hemos recordado de las despoblaciones de Osorio, que no valieron de nada, porque el comercio entre local y europeo siguió normal. Pero abrimos la puerta y el doctor Ferreira que analice el tema que le plazca en su programa Voz para el Cambio. Adelante, doctor. Bueno, existen varios temas en el día de hoy, una preocupación más, esta conflagración que se acaba de iniciar en el día de ayer, antes de ayer, entre Israel y Palestina en la lucha por los terrenos, por la franja de Gaza. Veo que ya en la noticia de hoy habla de varios, 1.000 o más muertos, 4.000 heridos y un estado de tensión en el Medio Oriente, que siempre es una zona que, como decimos aquí en República Dominicana, cuando no están, la andan buscando. Esto se suma
se suma de una u otra forma a ese conflicto que parece que no tiene final entre Ucrania y Rusia, otras zonas, la relación o el problema latinoamericano de baja tensión, eh, la lucha de los países, en los países suramericanos sobre todo, las luchas políticas, hemos tenido varios golpes de estados blandos en la región, en fin, y caemos aquí en República Dominicana, en la isla La Hispaniola, con este diferendo que hay ahora en la frontera por el uso de las aguas del Masacre. Las medidas tomadas por el gobierno, como usted introduce el hecho, nos vamos muy lejos a las despoblaciones del 1606, siglo XVII, principio del XVII, y llegamos hasta hoy. La frontera que lamentablemente se ha convertido en un lugar, yo diría que de distracción que ha servido para muchas cosas. Como decía alguien una vez, la historia siempre se repite, unas veces como tragedia y otras veces como comedia. Semanas atrás, la atención a ambos lados de la frontera estaba centrada en prácticamente un toque, tocaron las cornetas prácticamente de la guerra. El ejército dominicano se apertrechó de este lado, las hordas haitianas, las bandas y demás del otro lado, y el elemento era el uso de las aguas del río Masacre, de una y otra cosa. Lo bueno que ha surgido, parece que un canal de riego que estaba abandonado, me refiero al canal de la Vigía, por este affair, pues parece que se decidieron en tiempo récord, lo rehabilitaron y ya lo tienen en funcionamiento. Entonces, esto de la frontera, lógicamente, yéndonos un poquito a la historia del país, como Juan Francisco decía, haber hecho las despoblaciones que se hicieron a sangre y fuego no fue algo muy consensuado, sobre todo con los campesinos que tenían sus hatos ganaderos en esa parte de la isla, fueron sacados por el ejército. No fue una emigración, digamos, que la gente la hizo de buena gana porque tuvo que abandonar todos sus terrenos, sus vacas, sus sembradíos en esa zona para concentrarse en una zona que no era todo lo gratificante para ejercer sus actividades. Me refiero en Vallaguana y en la zona de Montecristi, que fue perdón, en Monteplata y Vallaguana, que fue donde se hicieron los asentamientos de las personas que estaban en toda esa franja, en lo que se llamaba la Guarda Raya, en una línea imaginaria que iba desde Asua hasta Puerto Plata. Todo lo que quedara al oeste fue devastado y los pobladores de esa zona fueron concentrados entonces en Vallaguana y Yamasá. Perdón, Monteplata y Vallaguana, Yamasá, esa zona de acá, fue la que se utilizó para que esas personas fueran asentadas. Ahora está pasando lo mismo, pero yo me quiero ir un poquito más cercano en el tiempo, porque muchos también han dicho que la frontera también es un elemento de distracción y yo lo corroboro viendo la historia, ¿verdad? Eh, Estamos recién pasado, hace un par de semanas, estábamos hablando del golpe de Estado de Juan Bosch en el 1963, precisamente un 25 de septiembre del 63, nos despertamos con que los militares habían sublevado y habían depuesto al profesor Juan Bosch, presidente constitucional. Luego de 7 meses de gestión, fue electo en diciembre del 62, tomó posesión casi de inmediato y 7 meses después pues fue depuesto por los militares. Pero hubo un elemento también en la frontera que sirvió, como quien dice, de cortina de humo para dar aceptar el salpazo, ¿verdad?, a la democracia, como se ha dicho en ese tiempo, y fue una supuesta invasión desde suelo dominicano liderada por un militar haitiano, León Cantabé, supuestamente había estado entrenando un ejército de militares haitianos, era desafecto al régimen de Papadoc, de Jean-Claude Duvalier, y desde aquí hizo una intentona de penetrar por Juana Méndez
fue repelida por el ejército haitiano, que el ejército en ese momento incursionó hasta Dajabón, persiguiendo a León Cantabé y sus militares que habían estado siendo entrenados aquí en campos militares por los militares dominicanos a espaldas del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch da una locución que dice que no autoriza, que el Estado Dominicano no autoriza ese tipo de actividades y sobre todo protesta por el uso del suelo dominicano para esto. Y 3 días después, él creo que dio esa locución el 21, 22, y ya el 25 estaba siendo depuesto por esos mismos militares que aparentemente estaban coaligados con esta falange militar haitiana de León Cantabé, y parece que eso del 22 en la frontera, pues fue simplemente una cortina de humo para perpetrar por la espalda el golpe de Estado de Juan Bosch. Entonces, en este momento, esa conflagración, ese anuncio de cerrar la frontera, se sabe que cerrar la frontera, eso es prácticamente imposible. Tú puedes cerrar las puertas de los pasos oficiales, pero igual el trasiego de nacionales de Haití para acá se realiza a todo lo ancho y largo de la frontera de más de 300 kilómetros, que es imposible sellarla de manera total. Igual también que el comercio informal que se da a través de los puntos de la frontera, eso tampoco se va a poder detener. Entonces, este cierre de la frontera anunciado por nuestro presidente no es más también que una cortina de humo que le ha rendido buenos beneficios, tanto a los de acá, que se benefician de todas estas cosas, como también a los de allá, que también se benefician. Esa es la situación, Juan Francisco. Bueno, no se previó eso que usted está señalando, porque es una, como hemos dicho muchas veces, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas parece que no tienen capacidad para controlar esa frontera. Pero ya tenemos aquí a Jacinto Ascensión, a quien también le damos la bienvenida después de ese éxito rotundo que tuvo en su última visita allá en San Juan de la Maguana promoviendo a Cantares. Adelante, Jacinto. Saludos, muy buenos días a ese público que siempre está pendiente de lo que pasa en Voz para el Cambio. Buenos días, el lunes al colega y amigo Freddy Ferreira, a Juan Francisco de la Rosa, Alfonso Torres, Aristóteles Ponce de Arte, Paula Xiomara y todo el equipo que hace posible que este programa llegue todos los días de lunes a viernes a sus hogares como ventana abierta de posibilidades. Agradezco la distinción o la mención de Juan Francisco en el editorial empezando el programa sobre 2 actividades, 2 acontecimientos, en este caso, ese galardón que recibió el amigo Alfonso Torres, todo lo que implica eso, una trayectoria, un recorrido literario, siempre de poder hacer los mejores apoyos. Jacinto, yo no creo que haya otro dajaboneros que tenga tan presente a Dajabón como Alfonso, porque él cada 3 minutos hablando aquí menciona a Dajabón. Así es, yo creo que eso también es un sentido de gratitud con su patria chica. Escuchando el programa, la conversación que tenía el doctor Freddy y Juan Francisco de la Rosa, mirando al doctor Freddy como el mundo, cómo camina, ya que volvemos nuevamente a un momento crítico de la humanidad, esa humanidad que se va fragelando poco a poco, esa humanidad que se tiene odio a sí misma y esa humanidad que se está comiendo a sí misma, porque al final, doctor, la guerra, dígame de la guerra, porque cuando miraba ayer, y no estoy buscando quién es el culpable o no, sino veo los civiles, las víctimas, en este caso, un grupo de jóvenes que estaban en un concierto electrónico y de repente fueron acribillados, doctor. Encontraron 260 cadáveres. Se habla que hay más. ¿Y qué tienen los jóvenes? ¿Qué culpa tienen los jóvenes que los adultos realmente tengan sus conflictos? Tengan ese odio, sobre todo odio muchas veces creado por potencia, por sectores
que están ahí. Y cuando uno lo pasa al plano nacional o al plano de la isla, con República Dominicana y Haití, entonces vamos a encontrar también esos sectores realmente de poder, esos sectores tradicionales, esos sectores que están ahí, que le sacan provecho a todo esto. No importa que de paro se lleven a tanta gente inocente, a tantas personas que sufren, a tantas personas que realmente le estamos dañando la vida por un tema de intereses políticos, intereses económicos e intereses inclusive para hacer daño, porque eso tiene que estar detrás de personas que tienen maldad en su corazón. Y a mí me da realmente ese sentimiento de tristeza cuando veo que el mundo sigue brillando. Y ya usted lo decía, realmente copié la frase para ver cómo hago un poema, porque me pareció interesante cómo se repite la historia de una manera como tragedia y otra como comedia. Realmente eso es poético. O sea, hay una poesía, doctor. Así que la tengo copiada ahí para luego entonces darle algo más extenso sobre eso que acaba de expresar. Yo he hecho una interpretación de lo que se conoce en el día de hoy. Estados Unidos está promoviendo, como siempre, la guerra y se ha... se alistó para la guerra, porque no, un portaavión entonces yo llegué a una conclusión, apoyar a ese no país, sé a si Israel. Freddy le pasó lo mismo, pero allá en San Juan, cuando veían uno grande que se armaba contra un chiquito, le decían, mira, fulano cogió piedra para los más chiquitos. Entonces, ¿por qué los Estados Unidos no han hecho lo mismo que está haciendo en este conflicto allá en Ucrania? Ir a hacer allí vuelos y prepararse, porque ellos saben que el otro tiene armas igual o más que ellos, pero como sabe que los que están en contra de Israel no tienen fuerza, por eso ellos hacen ese apaviento, como se dice, metiendo miedo, en este caso no con armas vacías, con armas de verdad, pero yo noto esa diferencia. Ellos no son capaces de hacer eso en Ucrania. Eso es correcto. Adelante. Sí, no, eso es correcto. Como decía alguien una vez hablando de las guerras, que las guerras son organizadas por personas adultas, personas mayores que se conocen, que tienen negocios juntos. Doctor, y a veces comparten espacios juntos, cenan juntos, claro, café juntos, se conocen. Negocios juntos para mandar entonces una serie de jóvenes que no se conocen, que no se odian, a matarse uno con otro en unas guerras que a veces son sin sentido. Y casi todas las guerras han sido sin sentido, simplemente por el ego de unos, por ideas locas de otros, pero al final la humanidad es la que paga los platos rotos. Miles, millones de muertos han dejado las guerras. Recordemos la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo la Segunda, que fue un verdadero genocidio, un verdadero holocausto, en la que murieron millones, solamente en Rusia. Creo que se estima que murieron más de 10 millones, 15 millones de personas. Doctor, y cuando le sumamos esas guerras internas dentro de los mismos países, internas, sí, hasta por año, hasta por 50 años, una guerra continua en algunos pueblos. Así es. Sobre todo, pero casi siempre, en los pueblos más atrasados, que son movidos por hilos, por 2 o 3 titiriteros en el mundo. Y eso lo vemos cada rato en África, los países africanos, cómo se desangran entre ellos mismos, simplemente dirigidos desde arriba por alguien que lo único que le interesa son sus recursos naturales, los diamantes, el oro, pero sobre todo ahora los metales radioactivos. Como vimos recientemente lo que pasó en Níger, que unos militares depusieron al régimen títere que tenían los franceses allí, que de hecho, aunque era un país, entre comillas, libre, pero Francia dirigía, gobernaba, decía lo que iban a vender, a quién se lo iban a vender, y el dinero se lo quedaban ellos y le pasaban una parte a ese estado. Muy parecido
a lo que pasaba aquí durante la época del situado y esas cosas, y sobre todo la ocupación, las dos ocupaciones que hemos tenido, sobre todo la primera del 16, que como nación fuimos gobernados por gobernadores, así mismos militares, y ellos se aposentaban en todos los lugares donde había ingresos, en ese tiempo las aduanas sobre todo, y lo que se recababa, decían, ok, el 75% para gastos de nosotros y para pagar la deuda por lo que vinimos aquí, y el otro 25% para ustedes, para que lo repartan entre los empleados, entre los militares, en fin, y le decimos en qué lo tienen que gastar. Y vamos a coger prestado para hacerle los puentes, para hacerle las carreteras, pero luego esa deuda es de ustedes, no de nosotros. Y así es el mundo. Así ha estado el mundo rodando en los últimos tiempos. Siempre en el trasfondo vemos siempre la presencia de 3, 4, 5 países a lo sumo, que son los que diseñan todo este tipo de convulsiones. Y no tengo que mencionar porque todo el mundo lo sabe cuáles son. Doctor, si usted le suma eso, doctor, uno ve esta guerra entre pueblos y países, pero esos mismos países, 5, 6, también son los que provocan todo lo que es el hambre, esa guerra permanente que está ahí, de la gente muriendo de hambre, pero toda la gente que muere por el tema de la sal, la droga, eso también es provocado por esos 5 o 6 grandes. O sea, cuando usted le suma eso a estas guerras entre países, entre grupos, vamos a tener un escenario realmente crítico de cómo está caminando la humanidad, promovida y manipulada por esos sectores de poder, que realmente ha convertido a la sociedad, a la humanidad, en una tragedia permanente. Y eso es grave, decirlo así como lo estamos diciendo nosotros. Esa es la realidad, doctor. Yo no sé si los que somos contemporáneos llegaron a ver un texto, yo lo tuve en mi mano en primaria, que decía de historia: si quiere la paz, prepárate para la guerra. Pero no recuerdo el nombre del libro ni el autor, pero sé que yo leí eso estando en esos cursos. No sé si Freddy lo vio, Sí, o sí. Cerrato, que está en línea, que sé que somos más o menos focal, cualquier otro, no sé, otra persona que no lo conozco, pero sí yo sé que lo vi, no sé ustedes. Sí, sí, se ha dicho mucho. Creo que hay eso fue algún... Porque el mundo ha estado todo el tiempo en guerra. Es algún discurso de algún mandatario de eso, también he escuchado. Pero Andrés Pastrana, el doctor, decía que la diferencia entre la guerra y la paz es que en la guerra son los padres que entierran a sus hijos, ¿verdad? Los hijos y en la paz, entonces son que los hijos que entierran a su padre. Al final, dígame, nos está diciendo nosotros eso que usted planteaba, una historia que se repite como comedia y como tragedia. Es como que es el modo viviente de lo que es la humanidad. Y se refleja en este contexto que estamos viviendo ahora mismo, con estas guerras, con estos conflictos en diferentes puntos. Debemos ir finalmente a una brevísima pausa para seguir con la misma fuerza que ustedes creen. Claro. Y Concertate debe estar preparándose porque el bate queda en sus manos dentro de un rato. Sí. Adelante, producción, vamos a aprovechar para hacer una brevísima pausa. Dando